Vamos a saludar a Gustavo D'Aristegui, diplomático. ¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. Muy buenos días. La lectura o qué mensaje te deja esta victoria de Javier Milei. Parece que, bueno, pues hay un cambio cultural casi en Argentina, que se desvanece el peronismo y que, bueno, pues de momento va a haber que hacer ajustes muy importantes para la población si quiere sacar adelante ese programa de reformas que, aunque tiene más apoyo en las cámaras, tendrá que seguir pactando con numerosos partidos. ¿Qué mensaje, qué lectura te deja esta victoria? Bueno, primero es el fracaso de los agoreros, el fracaso de los medios de comunicación mainstream que estaban vaticinando una derrota absolutamente extraordinaria de Milei que nos ha producido, y después también de los sondeos que también estaban pronosticando una derrota. En todo caso, también hago una lectura de la cobertura que hicieron algunos medios como la BBC. Diciendo que Milei estaba acabado, diciendo que Milei iba a tener una derrota histórica, y después tuvieron que rectificar, y la noche de las elecciones, justo cuando se había anunciado el recuento oficial de las papeletas, pusieron como primera noticia, quizá haciéndose perdonar la sesgada cobertura de la noticia, la victoria de Milei como primera noticia. En todo caso, creo que era muy importante. Era muy importante también pararle los pies a un peronismo completamente echado al monte. Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, en unos discursos que solo se pueden calificar de histéricos. No sé si los habéis visto, pero ahí no se habla ni se hace discurso, se grita, ¿no? Y estaba eufórico, no se sabe muy bien por qué. No sé por qué Contabilidad decía que tenían una diferencia de tan solo 0,5 puntos. Supongo que en la provincia de Buenos Aires, porque en el resto del país eran varios puntos porcentuales la diferencia entre la coalición de gobierno, obviamente no solo el partido de Milei, sino la coalición de la mayoría, con respecto a la coalición de izquierdas presidida por el peronismo. En todo caso, creo que es verdad, cuando se trata de enderezar décadas de incompetencia, de despilfarro, de clientelismo. Es que hay que estar en Buenos Aires para darse cuenta de cómo ha funcionado ese país. No olvidemos, por ejemplo, que allí se han acuñado expresiones como los ñoquis, ¿no? Es decir, los ñoquis que se comen habitualmente en Argentina los jueves, y era cuando se cobraba. Y entonces, bueno, pues había una serie de señores que estaban en trabajos oficiales, razonablemente bien remunerados, que eran, digamos, los liberados políticos que no sindicales del peronismo, y que iban solamente los jueves a cobrar, y por eso los llamaban los ñoquis. Es decir, un país que tenía todos estos tics de parásitos políticos y sindicales que estaban carcomiendo la riqueza del país, necesitaba una cirugía mayor, obviamente. Y mientras tanto continúa esta ofensiva, ¿no?, de Estados Unidos y la Unión Europea contra Rusia, no tanto por el 19º paquete de sanciones, pero parece que, bueno, que ha dejado algún daño esas sanciones a las petroleras rusas. Lukoil, que ha dicho que, bueno, pues que probablemente se tenga que deshacer de activos internacionales ante esas sanciones de Estados Unidos. De momento esto, lógicamente, Gustavo, aleja una posibilidad de un alto el fuego, de una reunión en Budapest, en Turquía, o donde quiera que sea, y de momento la reacción de Putin parece que todavía va a seguir la de intensificar el conflicto. ¿Crees que puede, no sé, entrar en razones con esta ofensiva que han intentado hacer tanto Washington como Bruselas? Bueno, yo creo que esto pone de manifiesto otra cosa que nos venía diciendo muchos medios de comunicación, que Putin tenía en el bolsillo a Trump. También lo decía Netanyahu, ya vimos cómo le salió el tiro. Bueno, algo parecido está ocurriendo con Trump, que Trump y con Putin ha perdido la paciencia, se ha dado cuenta que no está negociando con buena fe, se ha puesto de manifiesto lo que habían dicho unos medios europeos, en España La Razón, donde yo escribo los domingos, sobre el documento sorprendente, peligroso y muy, muy revelador de la FSB, que le decía al presidente Putin que no convenía a Rusia ningún tipo de alto el fuego o negociación de paz con el patrocinio de quien fuese, con Ucrania, antes de enero del 26, y se están acercando ya mucho a ese enero del 26. Estamos apenas a 2 meses de esa fecha. En cualquier caso, se le ha acabado la paciencia
a Estados Unidos y ha impuesto unas sanciones que son aranceles secundarios punitivos. Y estos aranceles secundarios punitivos son los que están gravando a países que compran masivamente petróleo y gas de Rusia. Tendremos que tener cuidado los europeos, que tampoco andamos muy a la zaga en lo que a gas se refiere. Pero, por ejemplo, los dos mayores compradores de petróleo ruso son China y la India. En el caso de China, sabemos que eso empezó una nueva espiral de guerra comercial cuando China reaccionó a los aranceles secundarios punitivos de los Estados Unidos, imponiendo restricciones en la exportación de tierras raras. Eso ha sido superado con el acuerdo patrocinado por el muy eficaz y muy discreto secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, que ha hecho una excelente negociación con sus contrapartes chinas y ha desbloqueado un tanto, no completamente, la situación, sobre todo, del suministro de tierras raras, que es fundamental, obviamente. Ahora también se está planteando, como consecuencia, todo esto siempre tiene unas derivas muy interesantes. Estados Unidos tiene cantidades importantes de tierras raras. Obviamente, también el territorio fronterizo donde está la línea de control efectivo, la línea del frente entre Rusia y Ucrania, pues justamente en esas regiones del Donbass hay depósitos importantes de tierras raras, los hay en México también, y en este momento ya todo el mundo está corriendo a buscar las formas de explotar estos recursos esenciales. Pero no olvidemos que el otro cuello de botella se encuentra en el refino de estos productos, que lo domina en un 95% China, y por lo tanto los países que o tienen capacidades o necesidades de tierras raras van a tener que desarrollar la capacidad de refino de las tierras raras, y eso todavía pues no lo tienen y tardan unos años. Y la tercera cuestión que es importante subrayar, que es justamente la India. India ha tenido un golpe muy serio a su economía, y no solamente a alguna de las principales fortunas, que es uno de los principales compradores privados de petróleo ruso del mundo, sino el primero, que es el grupo Ambani, Reliance Industries, que es como se llama el grupo. Mukesh Ambani, pues uno de los hombres más ricos del mundo y el más rico de Asia, que ha sido golpeado muy seriamente por las sanciones, pero también hay sectores que han tenido un impacto muy, muy significativo en las industrias y en la agricultura indias. Por ejemplo, el campo indio está en una situación muy, muy mala. El otro día escuchaba yo en un medio de comunicación indio, en la televisión Guyon, excelente por cierto, un reportaje sobre el campo en el que un señor decía que con sus campos ganaba $180 diarios y que con estos aranceles los ingresos se le habían reducido a 80 y que corría serio riesgo de que le expropiasen el campo o que lo perdiese por culpa de sus deudas. Después también el sector artesanal. Hablaban de la exportación de alfombras indias que se producen en el norte del país y que han sido sometidas obviamente también a estos aranceles extraordinarios. Y por último, la industria tecnológica. Obviamente veremos cómo se le aplica, por ejemplo, a los iPhones y otros productos de diseño estadounidense que vuelven a los Estados Unidos como productos americanos, pero que están fabricados en otro sitio, aunque el diseño sea estadounidense. Y me gustaría mencionar, si me lo permites, una cuestión que es un salto cualitativo y al que creo los medios de comunicación occidentales sí, españoles no tanto, le hemos dado una importancia, la importancia que merece. Estamos hablando del ensayo exitoso del misil Burevestnik, que es un misil de propulsión nuclear, que tiene literalmente una capacidad ilimitada de vuelo, es decir, que puede volar varias veces alrededor del mundo. Su primer vuelo de ensayo fue un vuelo ininterrumpido de 15 horas. Es un misil de crucero, no balístico, por lo tanto es de trayectoria imprevisible, y los actuales sistemas de defensa antimisiles, THAAD, Patriot, Aegis, no son especialmente eficaces contra este tipo de misil. Misil que además puede armarse con cabezas convencionales de alta capacidad destructiva o con cabezas nucleares. Por lo tanto, aquí hay un salto táctico, de ventaja táctica en el campo de batalla con esta nueva pieza en el arsenal ruso, que además da un salto cualitativo en la ventaja estratégica de Rusia, porque ya estamos ante una modificación clara de la doctrina de destrucción mutua asegurada. Rusia podría dar un primer golpe
certero a alguna parte, a algún rival, a algún adversario, a algún enemigo, sin que pueda hacerse prácticamente nada para evitarlo. En este momento ya los Estados Unidos estaban desarrollando capacidades defensivas contra los misiles hipersónicos, que era una capacidad que los adversarios de Occidente tenían y que Occidente no había desarrollado absurdamente, como siempre ocurre en estas cosas, por el prurito pseudo-pacifista, lamentablemente, que existe en algunos gobiernos y que nada tiene que ver con la paz real. Pero en este momento no es ya solo Rusia que tiene la capacidad de misiles hipersónicos, la tiene China y la tiene Corea del Norte. Es decir, y hay otros países nada santos, por ejemplo Irán, que están desarrollando esa tecnología y cuando la obtengan va a ser un momento definitorio y definitivo en la paz mundial. Por lo tanto, sigamos esta cuestión muy de cerca. Un mundo multipolar, a pesar de que Donald Trump niega la mayor, pero está enfrascado en 1000 batallas, Gustavo. Parece que, bueno, una más en el despacho Oval es ese frente contra el narcotráfico en Venezuela y Colombia. El chavismo asegura que Estados Unidos incluso prepara un autoataque contra el portaaviones Gerald Ford. No sé qué te parece esta última ofensiva en aguas caribeñas y, bueno, pues parece que poca capacidad de disuasión, ¿no? Tanto de Colombia como de Venezuela. Bueno, las declaraciones histriónicas y iba a decir patéticas, no son ni patéticas, son esperpénticas del presidente Maduro y de sus esbirros, Diosdado Cabello, Dios mío, y el fiscal general de la República, que es uno de los elementos fundamentales de la represión contra la oposición venezolana, William Tarek Saab, a quien tengo el dudoso placer de conocer personalmente en la época en que era presidente de la Comisión de Exteriores de la Asamblea Nacional Venezolana, personaje siniestro donde los haya. Bueno, esta escalada verbal de una dictadura, de una narcodictadura, solo obedece a la fantasía. Bueno, esto el ataque de falsa bandera contra un portaaviones es el argumento de la serie Diplomat. Me parece que se han empachado a ver series en las plataformas de streaming en vez de hacer análisis geopolíticos serios. Es un perfecto disparate que se diga cosa parecida. Estados Unidos jamás va a provocar un ataque contra sus propios hombres y mujeres, y menos contra el portaaviones más importante en tamaño y dotación que tiene la Armada de los Estados Unidos. No podemos olvidar que Venezuela es una organización mafiosa con estructura de Estado, con medios de Estado y con capacidades de Estado. Financiación estatal, eso sí, perfectamente arruinada por la incompetencia cósmica de tanto ignorante y radical extremista político de extrema izquierda, pseudo-revolucionarios de salón y de caviar, como son todos estos del régimen narcochavista, y lo que están haciendo es verdad. En este momento hay estudios muy serios, la DEA, instituciones independientes, que sitúan la intervención venezolana y del Cártel de los Soles o del Tren de Aragua o del propio Estado venezolano en el tráfico de cocaína mundial en casi el 25%. Desde luego, el que digan que en efecto Colombia es el primer productor, pero no olvidemos que en Colombia hay aliados directos del gobierno venezolano, del régimen chavista, narcochavista, como son las FARC y el M-19, que son narcoguerrillas y que muchas veces son las que, en coordinación con el Clan de los Soles o con el Cártel de los Soles, pasan la droga a Venezuela, de Venezuela pasa a los barcos nodriza, de los barcos o a los aviones nodriza, pues llegan muchos incluso al Sahel. No olvidemos que en este momento una de las rutas principales para Europa es la llegada de los aviones nodriza con droga colombiana a través de Venezuela al Sahel y de ahí vienen a Europa. Pues estaremos muy pendientes de estas batallas, de este mundo multipolar y sobre todo también de las conversaciones que se produzcan en este foro APEC en Corea del Sur. Mientras tanto, bueno, pues confío en volver a verme contigo, Gustavo, para comentar esta próxima jugada. Las conversaciones con Japón, que son muy importantes también.
muy importantes también, con inversiones internacionales de Toyota, entre otros muchos aspectos. Gustavo Arístegui, diplomático, un verdadero Un fuerte placer. abrazo. Un abrazo.